Hoy vamos a hablar sobre el tema laudo arbitral. Si bien es cierto, se viene en algunos medios de comunicación hablando sobre este tema, pero queremos saber los últimos resultados. Y por eso estamos acá para hablar con el abogado Pablo Fajardo y nos comente los últimos avances sobre este tema. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y saludos con todos ustedes, con todas ustedes. Celso, este es un tema del cual yo creo que al menos la gente en el Ecuador debería estar preocupada por este proceso, ¿sí? Y una buena parte de la humanidad por lo consiguiente. Lo que está en juego en el caso Chevron en torno al proceso arbitral, a la nulidad del Estado ecuatoriano en las cortes holandesas, es mucho más que la Amazonía, es mucho más que la sentencia del caso Chevron. Lo que está en juego es una acción que sentaría un gravísimo precedente en esa batalla global de los derechos humanos versus el derecho comercial y económico. Eso es algo que rebasa las fronteras de cualquier estado, de cualquier continente incluso, y que pone en el tapete de discusiones la supremacía, en este caso en la práctica, del derecho económico y comercial sobre los derechos humanos, es decir, el dinero sobre la vida, lo cual no puede ser posible eso. Y eso debería generar una reacción ambiental, social, cultural, colectiva de toda la sociedad, que no estamos de acuerdo con eso y que luchemos juntos para lograr que el derecho humano prevalezca ante el derecho económico. Nos comentaban que no sé si estamos seguros, estamos bien con lo que decimos, pero había un viaje a Quito. ¿Qué resultados se tuvo de eso? Mira, a ver, en este proceso, para un poco poner en el contexto y entender de qué se trata y por qué estamos diciendo lo que decimos, hay que entender que los pueblos amazónicos, agrupados en la Unión de Afectados por Texaco, la UDAP, en el año 2018, junio del 2018, conseguimos la última sentencia de la Corte Constitucional en favor de la Amazonía, en favor de los pueblos amazónicos, de la humanidad y de la naturaleza. Una sentencia que condenó a Chevron a pagar la suma de 9.5 billones de dólares que son para reparar el daño ambiental, social y cultural causado en la Amazonía Norte del Ecuador. Una sentencia que es irrevocable, irreversible y que no hay facultad jurídica para plantear ningún otro recurso dentro del Ecuador en ese contexto, por lo cual es una sentencia definitiva, en firme y ejecutable. Y además que es un caso, una sentencia en la cual el Estado no es parte. El Estado ecuatoriano no es parte del litigio por varias razones, entre ellas por el contrato que firmó el Estado en el año 95 con Texaco y que renunció al derecho de demandar a Texaco en el futuro, o sea, en ese momento y en el futuro, ¿sí? Ese es un caso, o sea, el caso nuestro lo ganamos definitivamente y no hay vuelta atrás. Pero la empresa Texaco, hoy Chevron, planteó por otra vía un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano. Ese arbitraje que planteó Chevron es de la petrolera en contra del Estado ecuatoriano. No es particularmente en contra de los demandantes, en el caso de la ni la gente afectada acá. Es otro caso distinto, ¿sí? Y ese caso, ese arbitraje, el Estado lo perdió. Lo perdió porque las reglas de juego son realmente totalmente contrarias a los estados y también posiblemente el Estado falló un poco en la defensa técnica. Al perder el arbitraje, los árbitros disponen al Estado ecuatoriano algunas cosas que van contra toda norma expresa, contra toda ley vigente. Le dicen los árbitros al gobierno de Ecuador, señor gobierno de Ecuador, anule la sentencia de los demandantes del caso Lago Agrio, cosa que jurídicamente no se puede hacer. Dos, le dicen, usted gobierno de Ecuador impida que los demandantes del caso Lago Agrio puedan ejecutar la sentencia en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Tres, le dice, señor Estado, usted tiene que pagarle a Chevron las costas judiciales de 25 años de proceso judicial, más el daño moral a la imagen que le han causado los pueblos amazónicos con la campaña mediática a la pobre empresa Chevron Corporation. Esas son las tres cosas más relevantes y más graves de ese laudo, que son realmente un insulto, una ofensa a la dignidad y a la lucha por el acceso a la justicia de los pueblos.
cosas que legalmente no se pueden hacer y que los árbitros están ordenando al gobierno ecuatoriano que rompa su propia constitución de la República del Ecuador. Bueno, ese laudo es inaplicable. Pero ¿qué es lo que ocurre, Celso? Que el gobierno ecuatoriano, en este caso el señor Procurador General del Estado ecuatoriano, el señor Íñigo Salvador a la cabeza, se ha empeñado en cumplir con el laudo arbitral y en desconocer o hacer todo lo posible para obstruir la ejecución de la sentencia del juicio que le ganamos a Chevron. Pese a que nosotros no somos parte de ese arbitraje internacional, que jamás tuvimos ninguna posibilidad o facultad para defendernos, sin embargo en ese laudo afectan nuestros derechos, cualquier gobierno responsable lo quería declararlo inaplicable porque no se puede aplicar, ¿sí? Y defendería ese hecho. Pero el gobierno actual opta por cumplir con el laudo y vale más desconocer la sentencia de sus propias instituciones judiciales y constitucional del Estado ecuatoriano. Eso es lo grave. También hay que decirlo, Celso, para que nos quede claro a la población, que por presión, por exigencia nuestra de los pueblos amazónicos y de otros colectivos del país, logramos que en el año 2018 la Procuraduría plantee el recurso de nulidad de la sentencia, del laudo arbitral, ante las Cortes holandesas. Y obviamente el Estado perdió en primera y perdió en segunda instancia. La segunda instancia que perdió fue el pasado 28 de junio de este año 2022. Entendíamos que tenía el Estado 90 días para presentar la apelación, pero el gobierno de Ecuador no tenía la intención de apelar, porque estaban, creo que precisamente cómodos con esa decisión. Ante ese hecho, es que igual ahí sí agradecerle profundamente a la CONAIE, a la CONFENIAE, a la COICA, Acción Ecológica, SEDES, FIAN y distintos colectivos más que apoyaron esta gestión y lucha de la UDAP para lograr que la Procuraduría ecuatoriana presente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Holanda y de tal forma se busque o se insista con la nulidad del laudo arbitral. En la parte internacional también se sabe que hay colectivos que están muy de acuerdo con el trabajo que hace la UDAP. ¿Cómo se ha apoyado desde ese lugar? Bueno, en eso sí hay que decirlo y gracias por esa referencia. Efectivamente, a nivel externo la UDAP está haciendo alianzas con distintos colectivos de muchas partes del mundo y ahí está la campaña global por el tratado vinculante, por ejemplo, que es un colectivo de más de 240 organizaciones sociales de todo el planeta, de todos los 100 continentes. También está Amigos de la Tierra Internacional, del cual la UDAP es parte en Ecuador y somos los socios de Amigos de la Tierra aquí en el país. Entre otros, FIAN, por ejemplo, también Corporate Contability, entre otros varios colectivos de todo el mundo que se han adherido y se han unido a este proceso de exigencia de la UDAP para que el Estado haga una defensa como tiene que ser y respete la Constitución y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. ¿Qué fecha se espera tener una respuesta del Estado ecuatoriano ante esto? Mira, la fecha ya pasó, que era el 28, el día de ayer, 28 de septiembre, y un día antes la Procuraduría anunció que presentó el recurso de apelación ante las Cortes holandesas, lo cual es un triunfo significativo de los pueblos de la Amazonía en este proceso. Pero ahora el reto mayor es, Celso, amigos y amigas, lograr que el Estado ecuatoriano haga una defensa técnica adecuada y real. Hasta hoy, la Procuraduría del Estado ecuatoriano está en deuda con la Amazonía y con el país. No están haciendo una defensa técnica adecuada. Están claudicando ante la presión de Chevron y del poder económico y jurídico internacional. Creemos que deben defenderse con altura y si no son capaces para eso, háganse a un lado y dejen que haya gente honesta que defienda al país.